Muy buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer de nueva cuenta poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Ambiental. De nueva cuenta tuvimos una dilación en unos minutos precisamente porque estamos culminando con otra materia de Derecho y Educación en maestría. Pero bueno, como ya saben, yo les repongo el tiempo. Estamos iniciando 10:30, culminamos 11:30, no hay ningún detalle. Agradezco también el tiempo y la espera que ustedes tuvieron para poder aguardar. Entonces, si me lo permiten, damos inicio con la disertación de los temas y conforme sus compañeras o compañeros se vayan agregando, pues también para que vayan retomando los mismos. ¿Les parece bien? Sí, Buen día, claro que sí, doctora. perfecto, gracias. Está bien. Es que no Buenos me días. escuchaba. Ok, bueno, entonces damos inicio. Ustedes recordarán que en la sesión pasada hablábamos acerca de la importancia del derecho ambiental, hablábamos también de todos aquellas generalidades o antecedentes del derecho ambiental y hablábamos también de manera genérica de cómo inciden nuestros comportamientos o las actividades que nosotros realizamos de manera individual, de manera colectiva, a través de las empresas, el impacto que tiene dentro de nuestro medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con estos temas. Hablaremos propiamente de la biodiversidad, de la naturaleza, de la protección jurídica del ambiente, cómo incide nuestro comportamiento humano, cuáles son los riesgos ambientales, cuáles son los efectos ambientales también y demás. Pero primeramente, cuando nosotros hacemos referencia a las actividades humanas, vemos que va a ser todos aquellos comportamientos o todas aquellas acciones emanadas de nuestro día a día que son consideradas como factores históricos que van a incidir en la modificación o por el contrario, también en el perfeccionamiento hacia una nueva sociedad. ¿Por qué hablamos en polos opuestos? Porque si nosotros continuamos realizando actividades que dañan nuestro medio ambiente, pues obviamente en corto, mediano, largo plazo, pues también vamos a continuar sufriendo de este tipo de afectaciones, ¿no? Llámese inundaciones, llámese desastres naturales, llámese sequías, llámese terremotos, etcétera, ¿no? Por las diferentes actividades que el ser humano realiza. Pero a contrario sensu, también nos dice que perfecciona, porque si a partir de nuestro día a día nosotros realizamos a través del individual o de manera conjunta acciones para que exista una mejora en la recolección de basura, en los desasolves de ríos, en el sembrar árboles, etcétera, ¿no? Actividades positivas en el mismo sentido también, a un corto, a un mediano o a un largo plazo, pues también vamos a ver ese cambio o esa mejora, no nada más a nosotros, sino también hacia la propia colectividad, ¿no? Entonces, por ello nos dice que la actividad humana va a ser tanto la cuestión positiva o negativa, que emanada de nuestras actividades diarias vaya a tener un resultado. Cuando no hablamos de estas actividades humanas, también dentro del punto de vista práctico, están encaminadas a poder realizar o a poder llevar a cabo un sinfín de actividades. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando, se me ocurre, emanadas de nuestra conducta diaria en la naturaleza, bueno, entonces, ¿cómo nosotros separamos la basura? ¿Cómo nosotros utilizamos o qué tipo de químicos utilizamos para desinfectar nuestras verduras? ¿O qué tipo de material utilizamos para al momento de consumir bolsas, ¿no? O que ahora ya no te lo dan en alguna tienda, pero ¿qué tanto tú dejas de utilizar este tipo de plásticos? O sea, algo mínimo, pero de nuestro día a día, cómo nosotros estamos realizando una mejora o cómo nosotros, aunque seamos conscientes de estos riesgos o de este tipo de actividades o de este tipo de destrucciones, continuamos realizando este tipo de prácticas y fomentando también que se continúe dañando nuestro medio ambiente. Cuando hablamos también de la naturaleza y el medio ambiente, es importante que nosotros señalemos, perdón, primero, la naturaleza, como decíamos, hace referencia a nuestro mundo natural y cuando hablamos del medio ambiente es todo aquello que funge como entorno o que complementa el desarrollo de la vida de los organismos. Entonces, la naturaleza es aquella de manera inmediata. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los factores, se me ocurre
la tierra, se me ocurre las especies que habitan en ella, se me ocurre todo aquello que va de manera inmediata. Cuando hablamos del medio ambiente, son todos aquellos seres vivos, son todos aquellos elementos sin vida, los elementos artificiales que de manera conjunta, por supuesto, que inciden dentro de nuestra naturaleza. Esta forma o esta intervención que se tiene también es fundamental en la vida porque de manera conjunta nos van a proporcionar el aire que vivimos, la limpieza, nos va a proporcionar el agua potable, nos va a otorgar la ropa, la calidad en cuanto a la comida, el otorgamiento de materias primas. Entonces vemos que nuestro medio ambiente es vital, es clave o es indispensable para que nosotros gocemos de nuestro derecho humano que es a una vida digna, ¿verdad? Digna en cuanto a lo que comemos, de calidad, digna en cuanto a lo que respiramos, que también sea en las condiciones idóneas para una subsistencia, ¿verdad? Entonces, digna en todos estos sentidos y luego entonces esa es la obligatoriedad que como Estado deben de atender. También es importante que cuando nosotros hablemos del medio ambiente, identifiquemos que va a ser aquel espacio, ¿no? En donde, como hemos dicho, se va a desarrollar la vida de los distintos organismos y obviamente el de nosotros, en donde vamos a interactuar de manera conjunta y que luego entonces tenemos que fomentar todas aquellas acciones para evitar que alguna de estas, independientemente de la escala en la que se encuentren, se extinga. Porque vemos, por ejemplo, de algo tan simple, se ha dicho que cuando dejen de existir las abejas, el ser humano deja de existir, ¿no? Entonces, vemos como algo que quizá es tan minúsculo a comparación del hombre, que quizás se cree que es el que todo lo puede, vemos como un ser tan sencillo, aparentemente hablando, puede detonar en la no existencia del hombre. Entonces, ¿cómo es importante que cuidemos todas aquellas circunstancias del aire, de plantas, etcétera, ¿no? Del clima, porque también dependiendo de estos tipos de factores es en donde este tipo de animalitos pues va a continuar realizando, ¿verdad? Su actividad diaria y va a continuar favoreciendo la vida de las personas. Es importante que nosotros también identifiquemos que cuando estamos hablando de la biodiversidad también es esta variedad de la vida que existe dentro del planeta. Incluye la diversidad de especies, incluye los ecosistemas y también incluye las relaciones que existen de unos con otros. Al hablar de las especies encontramos tanto las plantas, los animales, los hongos, los microorganismos. Cuando hablamos de los ecosistemas, son todas aquellas especies o sistemas que son formadas por especies como por ejemplo los bosques, como por ejemplo los arrecifes de coral, entre otras, ¿no? Cuando hablamos también de las relaciones, son aquellas interacciones que se tienen entre las especies y luego entonces el medio ambiente. Por ello se indica que la biodiversidad es fundamental para que exista un correcto funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar en la vida de la Tierra. Es la base también la biodiversidad de muchos de los recursos esenciales, como por ejemplo el alimento, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el medicamento, como por ejemplo las condiciones climáticas, etcétera, ¿no? Entonces, aludimos a que la biodiversidad, por supuesto que se encuentra en una vulneración, en una crisis, por todas aquellas actividades que nosotros estamos realizando, como la deforestación, como la contaminación, como el calentamiento global, como la destrucción del hábitat, como la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Todo esto que sin lugar a duda, pues también de manera inmediata ayuda a que nosotros continuemos atentando, continuemos atacando nuestro planeta, ¿verdad? Esta biodiversidad es importante señalar que en nuestro territorio México ha sido considerado como uno de los 12 países megadiversos en el mundo. En Greenpeace le otorga este distintivo. ¿Por qué? Porque al momento de que se empieza a identificar el tipo de plantas, el tipo de animales, el tipo de hábitat, el tipo también de sistemas o ecosistemas que existe, empieza también a señalarse o a categorizarse dentro de esta vida. Y por tanto, empieza también a establecerse la protección de la biodiversidad para luego entonces continuar con la vida, continuar con el sustento para las personas, ¿no? Para que también se continúe con estas formas idóneas de vida de las personas y mediante el cuidado de los bosques, de los océanos y de todas aquellas
contribuciones que de manera inmediata se tienen. Por ello también uno de los elementos importantes es continuar con el apoyo que se le da, ejemplo, a las comunidades indígenas, que son esenciales para que puedan estabilizar el cambio climático, porque son aquellas que aún se dedican al cuidado de la tierra, que se dedican al cultivo, que se dedican o que utilizan menos, en teoría, ¿verdad? Que utilizan menos contaminantes o químicos al momento de tratar de sembrar y cosechar, porque muchas de estas comunidades aún nada más lo hacen para poder subsistir, ya no lo realizan como forma de venta, ¿no? Como una forma de obtener un recurso. Entonces, tratan de hacerlo lo más naturalmente posible para que en ese mismo sentido continúen con una alimentación mucho más pues sana, ¿no? También cuando hablamos de la biodiversidad, o también conocida como diversidad biológica, es esta variedad que existe en la vida, ¿no? Este concepto, si bien es cierto, es relativamente nuevo, pero también incluye varios niveles dentro de la organización biológica, porque abarca tanto la biodiversidad de especies, como ya hemos dicho, de plantas, de animales, de hongos y de microorganismos que viven dentro de un espacio geográfico en particular, y también comprende a la variabilidad genética, comprende también a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies, también comprende los paisajes y también comprende las regiones en donde se ubiquen estos ecosistemas, y que por tanto la norma jurídica también entra dentro de la regulación, y por ello también se determinan las normas jurídicas en razón de competencia para que cuando exista alguna destrucción o alguna afectación o algún atentado en alguno de estos rubros, pues también se vaya a sancionar proporcionalmente al impacto ambiental que se haya tenido. Entonces, cuando hablamos, repito, dentro de esta biodiversidad, incluye también los procesos ecológicos y los procesos evolutivos que se dan tanto a nivel de genes, tanto a nivel de especies y tanto a nivel de ecosistemas y paisajes, y que todos estos son efecto o bien objeto de regulación dentro de nuestras normas jurídicas. Si bien es cierto, el concepto de biodiversidad dentro de una conceptualización fue reconocido principalmente en 1985 dentro del Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica en los Estados Unidos, empieza también a expandirse esta conceptualización y empieza también a reconocerse en los demás países del mundo. Los seres humanos vemos que aprovechando la variabilidad genética y también todas las formas en cómo el hombre actúa, empieza a domesticar por medio de la selección artificial diferentes tipos de especies, ¿no? Entonces empieza también a dotar o a obtener razas de maíces, de frijoles, de calabazas, de chiles, etcétera, ¿no? También de animales, y entonces ahí empieza a abrirse el abanico de variedades de especies domésticas y también los procesos que son empleados para poder crearlas y también para poder tratarlas o establecer estas tradiciones orales que van manteniendo una parte de una biodiversidad cultural, y que todas ellas son importantes que nosotros como estudiosos del derecho las identifiquemos, porque al momento de poder actuar vamos a ver cuáles especies son posibles de domesticar y cuáles no, porque también emanado de esto existe una sanción o existe una forma de regulación. En la clase pasada mencionábamos de manera genérica los instrumentos jurídicos normativos que van a regular de manera pronta, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por ejemplo, la Ley de Aguas, etcétera, ¿no? Que vamos a citarlas y vamos a identificar de manera genérica en qué consisten, pero que nosotros en principio de cuentas tenemos que identificar su naturaleza, tenemos que identificar su impacto, tenemos que identificar su importancia, y luego entonces conocerlas de manera genérica para poder aplicarlas en la resolución de un conflicto. También cuando nosotros hablemos de una biodiversidad, es importante que también contemple la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos, incluyendo, claro está, la biodiversidad dentro de las especies y a su vez de las especies entre las especies, porque no únicamente es decir qué especies existen, sino dentro de estas, a su vez, qué ramificación o qué variables o qué catálogo, ¿verdad? Dentro de cada una de estas, porque son inmensas. Y también la forma de relación entre los ecosistemas. A falta de esta, ¿cómo afecta? ¿Qué riesgos
riesgos va a tener y estos riesgos de manera pronta a los ecosistemas, de manera inmediata a la vida de las personas, de manera inmediata a la existencia de estos otros seres vivos que también dentro de este ciclo, dentro de esta cadena alimentaria, pues también vienen, ¿no? Porque todos vamos en efecto cíclico, ¿no? Unos dependemos de otros. Entonces, al no existir uno, ¿cómo afecta a las demás especies que vienen consigo? Entonces, esta conceptualización también de biodiversidad abarca la manera en que está dividida o en que está diversificada en cuanto a ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque puede ser una misma especie nominada, pero no es lo mismo cómo se va a desarrollar y cómo va a existir dentro de una zona de clima cálido a una zona en el clima húmedo o el clima frío, ¿verdad? Entonces, todas estas variables en desarrollo y también, repito, además especies que dependan de esta, pues también genera un impacto global, ¿no? Entonces, estos indicadores son importantes para poder identificar el número de especies, para poder ayudar a realizar un seguimiento en cuanto a los aspectos de la biodiversidad y también en cuanto a los alcances que se tienen que atender. Es importante también señalar que dentro de los elementos que trae consigo el derecho ambiental. Bueno, ya vimos a los animales, ya citábamos a las plantas, ya citamos a los microorganismos y por supuesto el ser humano. Por ello es importante realizar una protección de la naturaleza. Cuando hablemos de la protección de la naturaleza, nos dice que es este conjunto de medidas que se deberán tomar en cuenta para cuidar al medio ambiente, evitando, por supuesto, el deterioro y la contaminación. Esto incluye la preservación de la biodiversidad, que ya vimos en qué consiste la biodiversidad, y también en el cuidado de los espacios naturales, que también ya analizamos en qué consiste la naturaleza y en qué consiste el medio ambiente. También incluye específicamente la preservación a las plantas, a los animales y por ello su cuidado, su protección, ¿verdad? Cuando hablamos de la protección de la naturaleza, se deberán tomar diferentes tipos de acciones para lograr que exista en las condiciones mucho más idóneas posibles, como por ejemplo, nosotros sabemos que de manera semanal, ¿no? O de determinados días, pasa el camión recolector de basura. Entonces, evitar en la medida de lo posible, pues la quema de basura, la quema de hojas o la quema de cualquier otro objeto, porque todo esto, pues también se ve en el aire que se respira y esto detona en contaminantes. Y si a esto le agregamos, como dijimos en la sesión pasada, todos aquellos que las propias empresas tienen y que realizan de manera diaria, pues obviamente la medición del el tipo de aire que nosotros respiramos, pues también se va a ver específicamente proporcional a la calidad en la salud que nosotros tenemos, ¿no? También se dice que se debe reutilizar el agua de la regadera y al momento de lavar las verduras. En la medida de lo posible, por ejemplo, si estamos utilizando el agua, lavamos las verduras, recolectamos esa agua y quizás la podemos utilizar para el baño, ¿no? Al momento de ponerla en una cubeta y utilizarla, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, yo sé que genera mucho más trabajo, podemos decir es que ya no estamos en esos tiempos, pero de poquito en poquito podemos generar grandes resultados, ¿verdad? También cultivar alimentos propios. Vemos, por ejemplo, que en las escuelas, ¿no? Específicamente ya desde la primaria, porque el preescolar es muy chiquitos, pero ya vemos, por ejemplo, que desde primaria se empiezan a tener estos clubes, ¿no? De naturaleza. Estos clubes de naturaleza empiezan a crear conciencia desde pequeños acerca del cuidado del medio ambiente, acerca de cómo sembrar, de crear tu propia hortaliza en casa, de poder también utilizar este tipo de alimentos que tú consumas, porque no nada más es parte de una calificación, sino que también a nosotros como padres nos obligan. Y pongo como ejemplo porque yo tengo una niña de 6 años y una niña de 2. Entonces, la de 6 años, literal, está en primero de primaria, está en el club específico porque ella lo eligió de naturaleza. Y les digo porque ya te piden que compres una pala, que compres un rastrillo, que compres semillas de calabaza, de chile, etcétera. Y todo esto porque a la par de que lo tienes en casa, lo debes de tener en la escuela, porque tienes que llevar en fotografías cómo lo estás cuidando en casa y cómo tu mamá al momento está utilizando esto para elaborar tal comida y lo tienes que explicar. Entonces, aquí nos está obligando, decimos, bueno, quizás ya no quiero porque tengo otras actividades, pero ¿qué están haciendo? Viendo otro tipo de alternativas
porque el ser humano simplemente está acabando con este tipo de prácticas, ¿no? Lejos de ver acciones para prevenir o para realizar este tipo de mejoras, estamos viendo cómo es más sencillo, ¿no? Voy a tal tienda y lo compro, no nada más abro la lata y ya viene picado, ¿verdad? Ah, o voy a la lata, por ejemplo, no sé, cuando hablamos de un pico de gallo, ¿no? Ah, pues ya no lo quiero picar, yo simplemente voy, abro la lata y lo como. Como son cuestiones mucho más sencillas, pero que nosotros estamos continuando con este tipo de actividades o estamos utilizando plásticos o estamos utilizando este tipo de materiales que son por demás dañinos a la salud y que luego entonces estamos dañando nuestro medio ambiente. Entonces también nos dice que otro de los elementos es plantar árboles, ahorrar el agua, separar la basura en orgánica e inorgánica, utilizar fuentes de energía renovables, ¿no? Reciclar el plástico y otros materiales, reducir la huella del carbono, desarrollar o generar una cultura de educación ambiental. Vemos que, por tanto, en nuestro país se ha retomado lo que se ha dicho a nivel nacional, porque a partir de las políticas que maneja la ONU en cuanto al cuidado del medio ambiente, pues no es si quieres, ¿verdad? México tienes, porque formas parte de la comunidad internacional, también tienes que establecer tus políticas públicas, tienes que regular dentro de tus normas jurídicas todo aquello que sea para proteger, para cuidar y para preservar el medio ambiente. Entonces, se ha establecido como el 18 de octubre como el Día Mundial para la Protección de la Naturaleza. Y esta es una fecha importante porque empieza a generar o a tratar de generar conciencia sobre el daño que nosotros como seres humanos realizamos y que también debemos generar esta conciencia y generar mejoras al medio ambiente. Cuando hablamos del comportamiento humano, vemos que ese es aquel conjunto de acciones, de sensaciones, de emociones, de actitudes que nosotros como individuos tenemos hacia el resto de la colectividad. Y específicamente, cuando hablamos de un derecho ambiental, hace referencia a la forma en que nosotros como personas debemos actuar para proteger el medio ambiente y luego entonces los recursos naturales. Dentro del derecho ambiental, vemos que busca una sociedad que esté en cuanto al avance para tener una forma sostenible, ¿no? Que utilice de manera consciente los recursos naturales, que sepamos que si no los cuidamos va a llegar un tiempo en que ya no vamos a tener, que no son ilimitados, que no son eternos y que obviamente en ese mismo sentido debemos de cuidarlos. El comportamiento ambiental es aquel responsable para que nosotros realicemos este tipo de prácticas o se busca proteger el medio ambiente y busquen también minimizar los impactos negativos que en un momento o se tengan. Por ello, debemos reducir las tres R, ¿no? Reduce, reutiliza y recicla, ¿no? Cuidar el agua, como ya dijimos, utilizar de manera consensuada o de manera consciente la energía, un uso responsable en cuanto al consumo también, por ejemplo, del agua, por ejemplo, al momento de que estemos cuidando a los animales, cuáles son también para consumo, pero también cómo nosotros podemos buscar medidas alternas para poder generar este tipo de satisfactores que nuestro cuerpo necesita y no afectar esta cadena alimentaria, ¿no? También cuando nosotros hacemos referencia dentro de este tipo de conciencia ambiental, es importante porque es la convicción de que los recursos naturales deben ser protegidos y que luego entonces debemos utilizarlos de forma racional para el presente y también para el futuro de la humanidad. Desde la conceptualización, en años anteriores vemos que la propia filosofía de vida busca conservar el medio ambiente, busca generar conciencia de que todo en un momento se va a acabar y que dentro de las acciones que realices, que sea en el menor tiempo, en el mayor tiempo posible y en una menor cantidad de afectación. Por eso debemos de buscar medios alternos para que en un momento dado esto ya no va a existir, podamos generar esto, ¿no? Pero que las condiciones naturales sean las que ponderen en todo momento. Al hablar de una conciencia ambiental, esta va comprendida por tres elementos. ¿Cuáles son estos? El elemento cognitivo, el elemento emocional y el elemento conductual. Cuando hablamos del elemento cognitivo, evalúa todos aquellos conocimientos y todos aquellos pensamientos básicos sobre los conceptos ambientales. Cuando habla de la cuestión emocional, es propiamente las motivaciones de las personas frente a las diferentes esferas en donde se desarrolle y que tengan un impacto, ya sea con la flora, con la fauna, con el agua, etcétera. Cuando hablamos del elemento conductual,
son todas aquellas acciones a favor o en contra de la preservación del medio ambiente. Por ello, para que nosotros desarrollemos de manera óptima una conciencia ambiental, es importante que las personas puedan vivir a través de experiencias significativas y cotidianas en cuanto a cómo se encuentra, por ejemplo, ¿no? Que ya no te otorgan, o un día sí, al menos en San Cristóbal, un día sí. No miento, 2 días a la semana nos llega el agua. Entonces, cuando por alguna circunstancia no llega en esas fechas, cómo perjudica, ¿verdad? Y eso que estás hablando de días que no tienes este vital líquido. Ahora, ¿qué pasaría si dejara de haber este vital líquido, ¿no? Ponernos en el lugar en el que en muchos países se encuentran y que ahora ya está detonando incluso una condición de guerra, precisamente porque ya no hay agua. Y el no haber agua, estás hablando de que no hay vida, porque sí o sí lo necesitamos para sobrevivir. Pero a veces damos por hecho, damos por sentado que la vamos a tener y por eso no la cuidamos. Hay una fuga y nadie ve. No sé, te estás bañando y dejas abierta la regadera, cuando se sabe que máximo son 5 minutos que debemos nosotros utilizar al momento de estarnos bañando, porque sabemos el número de litros que se pierden de agua, ¿no? Y cuántos de nosotros realmente la reutilizamos. Casi nadie. Entonces, aquí vemos este estado de necesidad desde algo significativo, desde algo vivencial que está dentro de nuestro día a día, pero que también veamos el aspecto negativo. ¿Qué pasaría si yo ya no tengo esto? ¿Qué pasaría si yo ya no tengo esto? ¿No? ¿Cómo afectaría mi vida? Entonces, ¿qué acciones debo de tomar para evitar que llegue a ese punto? Es importante, así como existe un día específico que se señala para el medio ambiente o un día específico para hablar de la protección a la naturaleza, pues también cuando nosotros hablamos dentro de la conciencia ambiental, pues también existe un día específico para conmemorarla o para celebrarla, ¿no? Que es el 27 de septiembre, que se considera como el Día de la Conciencia Ambiental en diferentes países, incluido propiamente el nuestro. Otro tema que también forma parte de nuestro plan de estudios nos indica que es determinar la importancia de la regulación o de la creación de estas normas jurídicas, ya que es un derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y que por tanto se va a relacionar con todas aquellas responsabilidades que como Estado tenemos que realizar para proteger nuestros recursos naturales. Sabemos, como ya dijimos también en la sesión pasada, que el derecho a un medio ambiente sano se empieza a reconocer dentro de nuestra Carta Magna, propiamente en el artículo cuarto constitucional, en donde hace referencia a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Dentro de esta forma de reconocimiento vemos que el medio ambiente es nuestro entorno, nuestra vida, la calidad en la forma en que nosotros cuidemos también la vida en el planeta, los recursos, las especies y que por tanto debemos de tomar acciones o medidas para poder protegerlo. Por tanto, se crea una ley específica que ya lo sabemos, que es la ley GEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y que es aquella que se considera como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los humanos y demás organismos vivos que van a interactuar en un espacio y en un tiempo determinado. Al hablar de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se dice que es una ley reglamentaria o una ley complementaria o supletoria a la Constitución política para preservar, para restaurar el equilibrio ecológico, para establecer mecanismos para la protección del medio ambiente, ya sea en un territorio específico, en alguna zona en particular o en donde se ejerza una jurisdicción o una soberanía. Y por tanto, debe ser de interés para todos y también debe ser de una obligatoriedad para todos. Cuando nosotros también hacemos referencia dentro de este instrumento jurídico normativo, les decía que también empieza a comprender todos aquellos lineamientos en cuanto a su definición, por ejemplo, hablar de recursos naturales, hablar de flora, hablar de fauna, etcétera. Pero otro aspecto importante es cuando hace referencia a su distribución de competencias, porque en ocasiones pensamos que esto pues no me hace referencia o no tengo un impacto o una obligatoriedad. Sabemos que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos y específicamente dentro de nuestro territorio mexicano también establece facultades inherentes a la federación, a las entidades federativas y a los municipios y por tanto también reconoce que en materia de sus atribuciones
les corresponderá preservar y restaurar el equilibrio ecológico y decíamos la protección al medio ambiente. Dentro de la distribución de competencias señala que a la federación le corresponde la aplicación de instrumentos en materia de política ambiental. Esta política ambiental son mediante la restauración del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, mediante planes y programas que se deberán de hacer. Por ejemplo, en reforestación hablamos de que se tiene que existir por cada entidad federativa o por cada municipio y por cada federación áreas destinadas o direcciones o coordinaciones o secretarías del medio ambiente, ¿no? Estas forzosamente deberán trabajar bajo este eje, ¿no? Evitar que existan asentamientos humanos, evitar que existan, se me ocurre, condiciones que puedan alterar, como por ejemplo, que exista un derrumbe de algún, no sé, de algún cerro, pero ocasionado, ¿por qué? Bueno, porque los seres humanos ahí lo están utilizando para obtener o para consumo propio, no sé, la tala de árboles, ¿no? Para obtener un recurso económico, o que llegan los camiones para obtener tierra, ¿no? O para grava, o para tal, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas que por alguna cuestión económica son permitidas y que por supuesto que alteran el medio ambiente, o aquellas áreas que son forzosamente destinadas ¿para qué? Para protección, por ejemplo, lagos, por ejemplo, lagunas, ¿no? En donde por su propia naturaleza no pueden ser destinadas para tener un asentamiento humano. Entonces, ¿cómo todo esto puede generar un peligro? ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a construir o cuando se empiezan a tener otro tipo de actividades, pues vienen las lluvias, empiezan las inundaciones, generan otro tipo de deterioro y obviamente después decimos, ¿por qué? Porque no están siendo cuidadas. También las acciones ahora en cuanto al cuidado. Bueno, existen este tipo de zonas naturales protegidas. ¿Qué tipo de actividades tenemos que realizar? Porque no nada más es cuidar lo que existe, sino también cómo podemos mejorar lo que existe, ¿no? El Cerro de Huitepec, pues existe, no sé, vemos que no podemos combatir la tala que se debería hacer. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a reforestar? ¿O cómo vamos nosotros a generar, existen estas especies en peligro de extinción? Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? Y por ello existe una partida presupuestal a nivel nacional cada año específicamente destinada en esos sectores. Obviamente, así también como por ejemplo en el cuidado de los océanos, como por ejemplo en el desasolve de ríos, como por ejemplo en todos estos sectores que, repito, van enfocados a una protección, pero que son también destinados como una forma de restaurar, de ponderar o de mejorar nuestro medio ambiente. Esto, repito, desde nivel federal. También a nivel federal le corresponde la atención de todos aquellos asuntos que afecten el equilibrio ecológico en nuestro territorio nacional o también en aquellas zonas en donde sean delimitadas por cuestión de soberanía o de jurisdicción. Entonces, en estos lugares, pues también se deben de tomar este tipo de prevenciones, este tipo de mejoras y este tipo de acciones en favor de la mejora ambiental. También nos indica que se debe de regular todas aquellas actividades consideradas como altamente riesgosas. Dentro de estas, el manejo, por ejemplo, de los materiales, de los residuos para el medio ambiente, todo aquello que pueda dañar a los ecosistemas. También, por ejemplo, como hace en la sesión pasada decíamos, cómo se miden los impactos o los efectos negativos que tienen las empresas al momento de que están realizando o que existe por ejemplo, la Coca-Cola, cuando está emitiendo esta sustancia por contaminantes de líquidos, por contaminantes al aire, por contaminantes de residuos, la utilización del PET, etcétera, cómo se miden en las diferentes escalas el impacto que va a tener, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse un envase de Coca-Cola? ¿Cuánto líquido necesitan para poder obtener o para poder realizar este tipo de productos? ¿De dónde lo obtienen? Porque sabemos que cada municipio, pues si bien es cierto, tiene una cuestión limitada de agua y que por eso va a afectar a toda la población, ¿cuánto está captando únicamente esa empresa? ¿Qué tipo de químicos utiliza y qué tanto también sale, ¿no? Y que daña al aire. Entonces vemos cómo hay una pluralidad de afectaciones y que quizás no son del todo medidas y si lo son,
cómo están tomadas en consideración para emitir las sanciones, porque sabemos que proporcional al daño que existe, pues también deben de realizar una sanción pecuniaria para que éstas también se vuelvan a utilizar o redireccionar en una mejora al medio ambiente, pero también a la par la empresa debe también realizar acciones en favor del medio ambiente. Entonces, medir qué tanto estás utilizando, qué tanto estás dañando y qué tanto estás beneficiando. Si es proporcional, si no lo es, entonces cómo vamos a actuar en cada una de estas empresas, ¿no? Y esto, por supuesto, que le corresponde a la federación. También se necesita lograr el establecimiento, la regulación y la administración de las áreas naturales protegidas que son de competencia federal, precisamente por especialistas, por biólogos, ¿no? O por personas conocedoras en la materia para que puedan continuar midiendo qué se necesita hacer, con qué vamos a trabajar, cómo vamos a focalizar los estados de atención, por ejemplo, ¿no? En una federación, qué áreas naturales existen, qué recursos están utilizados, con cuánta permanencia se brindan este tipo de atenciones o de mejoras, ¿no? Cómo estamos impactando, qué también daños o perjuicios vienen por otros países, porque también ahí vamos a trabajar de manera coordinada. Recordemos que no nada más nos corresponde a nosotros como nación, sino como país. Entonces, puede que yo tenga estas políticas bien cimentadas, pero obviamente yo no puedo controlar las aguas hablando de los océanos. Puede ser que vengan este tipo de residuos o este tipo de contaminantes, pero provengan de otro país y como están en un constante movimiento, llegan a afectar a los animales que se encuentran dentro del océano, específicamente en mi lugar, y esto repercute en el consumo de alimentos y genera este tipo de afectación a la salud. Entonces, ¿cómo también poder trabajar de manera conjunta para evitar este tipo de acciones, ¿no? Esas dentro de muchas otras. Pero también te decía, cuando hablamos de competencias, sabemos que existen competencias para las entidades federativas, que sabemos que también existen competencias para los municipios y que cada una de ellas tiene que actuar dependiendo de su jurisdicción. Ahora, cuando hablamos de otro elemento importante que es la política ambiental, cuando hablamos de la política ambiental, nos indica que para la formulación y para la conducción de la política ambiental y para la expedición de normas oficiales mexicanas y los demás instrumentos jurídicos normativos que también emanen de esta ley, se tienen que tomar en cuenta primeramente en materia de prevención y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Y por tanto, corresponderá al Ejecutivo Federal, primero, identificar los ecosistemas y reconocerlo como un patrimonio común de la sociedad y que por consiguiente de su equilibrio y de su correcta protección depende la vida y la posibilidad productiva de un país. Esto entra, repito, dentro de una política ambiental. También se debe reconocer que los ecosistemas y que sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure la productividad óptima y sostenida. Esto para que exista una compatibilidad en cuanto al equilibrio y a la integridad. Esto se encuentra debidamente regulado dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, específicamente en el capítulo tercero y en el artículo 15, donde empieza a reconocer lo relativo a la política ambiental. Ahí viene de manera señalada por fracciones cuáles son las competencias que nos van a corresponder a nivel federal, ¿verdad? Hablando de la política ambiental. También nos señala que todas aquellas obras o que todas aquellas actividades que puedan afectar el medio ambiente, está obligado el Estado, hablando de la Federación, a prevenir, a minimizar, a reparar los daños que se vayan a causar, así como también que se deberán asumir los costos por la afectación que se tenga. También nos habla dentro de la política ambiental que se deben de tomar en consideración las responsabilidades respecto al equilibrio ecológico y que por tanto también se deben reconocer todas aquellas condiciones para que se pueda determinar la calidad de vida de las personas de manera pronta y también a un corto, a mediano y a un largo plazo, ¿verdad? Es decir, para las futuras generaciones. También se deben de prevenir las causas que en un momento dado puedan generar o puedan detonar en un desequilibrio ecológico. Se deberá ponderar por el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, que se asegure el mantenimiento de una diversidad y una renovabilidad. También se deben de tomar en cuenta los recursos naturales no renovables que deben utilizarse de modo que se evite su peligro de agotamiento, ¿no? Es decir, que debamos de hacer un uso razonado, un uso consciente de los recursos naturales.
También deberá existir dentro de la política ambiental una coordinación entre las diferentes dependencias. Hablemos también entre las diferentes esferas de gobierno o de las entidades administrativas, ya decíamos, lo que le corresponde al municipio, a la entidad o a la federación para que todas trabajemos de manera conjunta y se puedan obtener mejores resultados. También nos indica que es importante garantizar a las comunidades, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a la protección, a la preservación, al uso y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como a la salvaguarda y al uso de la biodiversidad. Eso de acuerdo a las normas que de manera específica se señalen dentro de esta LEGEPA, ¿verdad? También nos indica dentro de las políticas ambientales que las mujeres cumplen con una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y obviamente en cuanto a su desarrollo. Por ello, es esencial para poder lograr el desarrollo sustentable. También habla acerca del control y la prevención de la contaminación ambiental. Esto es importante, repito, dentro de la política ambiental. Ahora, hay instrumentos para poder llevar a cabo la correcta aplicación de cada uno de los puntos que se señalan dentro de la política ambiental y por ello existen los instrumentos de la política ambiental. Dentro de los instrumentos de una política ambiental se cuenta con una planeación ambiental. La planeación ambiental se dice que debe de existir a nivel nacional una forma de poder trabajar conjuntamente o de poder establecer mecanismos y por tanto se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico para luego entonces actuar de manera conjunta y poder realizar planes específicos de trabajo en materia de protección del medio ambiente. En la planeación y en la realización de acciones a cargo de las dependencias y a cargo de aquellas entidades administrativas para deslindar o para identificar qué es lo que va a realizar o va a ejecutar cada una de estas y poder también medir resultados. Esto tomando en cuenta, repito, la esfera de competencias, así como también el ejercicio de las atribuciones que les han sido conferidas. Por ello, se deberá promover, también se podrá restringir, se podrá prohibir, se podrá orientar o se podrán inducir a la realización de acciones de los particulares, es decir, nosotros como sociedades en lo individual o también las propias empresas para que exista un trabajo en conjunto y se incida en campos económicos y sociales para que también se logre, repito, estas correctas políticas ambientales o la puesta en práctica de todo aquello que se necesita para cuidar el medio ambiente. Cuando hablamos también dentro de otro de los elementos fundamentales es demarcarlo en cuanto a ordenamiento ecológico del territorio. Cuando hablamos del ordenamiento ecológico del territorio, es importante identificar la naturaleza y las características de los ecosistemas. Estos ya dijimos que son diferentes, por ejemplo, en el clima frío, en el clima templado, en el clima cálido. Entonces, los ecosistemas, por supuesto que van a ser distintos y por supuesto que se deben de tomar acciones específicas para su cuidado y protección. Entonces, aquí obviamente los planes y programas que nosotros ya señalamos dentro de los instrumentos y de la planeación específica dentro de la política ambiental, los recursos van a ser enfocados precisamente en el cuidado de estas especies en específico. También se deben de ponderar los desequilibrios existentes en cuanto a los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos o de las actividades económicas o también de otras actividades humanas o fenómenos naturales para que viendo los vacíos o estos desequilibrios, bueno, veamos las posibles soluciones o cómo nosotros podemos actuar para volver a restaurarlo y que se continúe con el que de manera habitual existía. No podemos quitar a las personas o lograr este tipo de área natural, porque quizás había un área que era protegida o que era destinada para el municipio, para el estado, para el país, pero por alguna razón se solicitó al Estado, hablando del Congreso de la Unión, su deslinde del patrimonio y la utilización para un asentamiento humano y que por alguna circunstancia fue concedido. Entonces, aquí ya está permitido que se utilice para construcción de casa habitación, pero entonces, ¿cómo está afectando este tipo de asentamiento
en la naturaleza. Ah, bueno, entonces, este tipo de afectación, ¿cómo nosotros podemos suplirla o cómo nosotros podemos actuar para lograr de nueva cuenta volver quizás no al estado natural, pero buscar nuevas alternativas para que continúen existiendo estas especies o para que continúen existiendo este tipo de, ya sea de organismos vivos, como por ejemplo animales, como por ejemplo plantas, microorganismos, etcétera, y se continúe con esta cadena. Entonces, vemos que el equilibrio debe existir tanto en los asentamientos humanos como también en las condiciones ambientales que propicien lo mejor para lograr un ecosistema. Y todo ello se encuentra, repito, debidamente contemplado dentro del numeral 19 de la LEGEPA. También reconoce el impacto ambiental que esto va a tener como consecuencia los asentamientos humanos, ¿no? Porque entre mayor población exista dentro de un lugar, pues mayores van a ser las actividades que realicen y esto por supuesto que va a tener como consecuencia un cambio climático, ¿no? Ya sea por la utilización de residuos, por el tipo de consumo que tienen, quizás por el tipo de actividad que realicen, no lo sé, pero esto también va a generar, por eso muchos decían, ¿no? Porque antes San Cristóbal hacía mucho frío y ahorita continúa, pero ya no en las mismas condiciones en que eran hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, todo también tiene un porqué, porque se están asentando en lugares en donde eran permitidos, porque ya existen otro tipo de empresas, por ejemplo, antes no existía Chedraui, esos eran humedales, ¿verdad? Antes no existía aquí frente a la Coca-Cola, donde ahora es Bismarck 2, no existían casas, también eran humedales, ahora esto es por citar dos ejemplos, ¿no? Ya se otorgó como asentamiento humano, ya se construyeron propiamente las casas y esto pues obviamente genera un resultado, ¿no? Esto es la cuestión perjudicial que pues también tiene la otra cara de la moneda. Entonces vemos que dentro de estas formas de reconocimiento son importantes que se regulen porque también se encuentran debidamente contempladas dentro de nuestra ley. También cuando hablamos dentro de esta norma empiezan también a deslindarse los instrumentos económicos que se tienen que otorgar precisamente para poder generar o para poder tener una mejora. Por ejemplo, la cuestión económica dentro del ámbito de las respectivas competencias para diseñar, para desarrollar, para aplicar instrumentos económicos y luego entonces cumplir los objetivos de la política ambiental, ya sea para la protección, para la restauración, para la siembra, para el cuidado, no lo sé, para lo que el área en específico necesite, pues tiene que haber un recurso para poder realizarlo, porque si no, obviamente, pues ahí empezamos con estas barreras dentro del proceso de cuidado. También debe haber una correcta regulación ambiental de los asentamientos humanos, ya que para poder contribuir a los objetivos de una política ambiental, sin lugar a duda, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda forzosamente deben ser medibles y, por tanto, debe de cumplir con los requisitos señalados dentro del artículo 27 constitucional, que es específicamente en materia de asentamientos humanos, dentro de los cuales deben existir planes o programas de desarrollo urbano en donde se tomen en cuenta los lineamientos y las estrategias contenidas dentro de los programas de ordenamientos humanos. Se debe también, en la medida de lo posible, determinar el uso de suelo y por tanto se debe buscar lograr una biodiversidad o una diversidad y eficiencias en la utilización de los mismos. También se debe desarrollar esquemas segregados o unifuncionales como las formas suburbanizadas extensivas, es decir, que ya no continúen extendiéndose, que únicamente se delimite dentro de un área específica, ¿verdad? Porque si no, entonces después ya vienen y lo que nada más era un espacio, ahora va creciendo, va creciendo, va creciendo y ya vemos que está sobrepoblado. Y eso, por supuesto, que va a tener un efecto perjudicial a el medio ambiente, ¿verdad? También vemos que se deberá vigilar el asentamiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficacia energética y ambiental que, por supuesto, también dañan el medio ambiente. También en materia de asentamientos humanos se establecerán y se deberán manejar en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos y por ello, por consiguiente, también la utilización del agua, ¿verdad? Ya que es importante de manera consciente, ordenada, que se utilice porque debe ser
controlada, debe ser utilizada de manera equitativa para el costo del tratamiento, para también la distribución hacia toda la demás colectividad, para también identificar la calidad del recurso y también la cantidad que se deba ponderar o que se debe establecer o que se le vaya a otorgar a cada una de estas personas. También cuando nosotros hablamos dentro de esta ley, se reconoce la evaluación del impacto ambiental al momento de realizarse este tipo de asentamientos humanos. También dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico vienen las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Cuando hablamos dentro de estas normas específicas, son importantes para lograr una sustentabilidad y para lograr medir las actividades económicas. Y por tanto, la Secretaría va a emitir normas oficiales mexicanas en materia ambiental para el aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Dentro de estas normas buscan establecer los requisitos, las especificaciones, las condiciones, los procedimientos, las metas, los límites permisibles, ya sea por zonas, por regiones, por municipios o por cuencas o por ecosistemas, ¿verdad? En donde se deban medir el aprovechamiento de los recursos naturales, el tipo de desarrollo de actividades que se deban realizar, la producción, el uso, el destino de bienes, de insumos o también los procesos. Y todo ello deberá comprenderse, repito, dentro de estas normas oficiales mexicanas. También se deberá considerar las condiciones necesarias para lograr el bienestar de la población o la preservación o restauración de los recursos naturales y de la protección al ambiente. También se tiene que estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos o las tecnologías a la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. También se deben fomentar actividades productivas para que se logre la eficiencia y luego entonces para que se actúe en consonancia con una sustentabilidad. También vienen, o es correcto que se realicen autorregulaciones y auditorías ambientales, lo que decíamos, ¿no? Para medir qué tanto estás impactando al medio ambiente de manera positiva o negativa y qué tanto son las sanciones que se te están imponiendo y que en ese mismo sentido, pues también sea lo proporcional al impacto que se tiene. También deben existir investigaciones y una educación ecológica y por tanto, aquí también es medible en escala de competencias. También viene algunas cuestiones dentro de otras leyes que son importantes reconocer su naturaleza y su existencia, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales. Cuando hablamos de la Ley de Aguas Nacionales, es también reglamentario complementario al artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales y establece que es de observancia general en todo el territorio nacional y que es de orden público y que también es de interés social y que tiene como objeto específico la ley regular la explotación, el uso o el aprovechamiento de aguas, así como su distribución y su control y la preservación de su calidad, cantidad y lograr un desarrollo integral sustentable. Cuando hablamos de las aguas nacionales, bueno, es importante que identifiquemos que son todas aquellas que se van a encontrar por distintas formas, pero conferidas reguladas dentro de los límites territoriales que comprende a nuestro país. Cuando hablamos, también ahí nos empieza a señalar una serie de definiciones como las cuestiones de acuíferas, aguas claras, aguas marinas, aguas del subsuelo, aprovechamiento de paso, o sea, definiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta porque son aquellas que se van a utilizar de manera común durante toda la ley. Repito, estamos hablando de la ley de aguas nacionales que tuvo o tiene más bien impacto para un reconocimiento y que va de la mano con esta protección, esta garantía que se debe de tomar en cuenta dentro de las diferentes esferas de competencia para que exista un uso razonado, para que exista una mejor calidad en el consumo, pero también para que exista una mejora de todos al momento de estar evitando el uso de químicos, evitando la mala utilización o administración del vital líquido, para poder también generar conciencia que es un recurso natural, pero que en algún momento puede agotarse, ¿no? Entonces, vemos que las autoridades y la administración en materia de aguas nacionales y los bienes públicos que les corresponden al Ejecutivo Federal son aquellos que directamente lo regularán a través de una comisión y cualquier autorización, cualquier permiso, cualquier concesión, cualquier asignación o cualquier prórroga que se otorgue en materia de ley de aguas nacionales, forzosamente deberá priorizar el consumo humano y el consumo doméstico del agua. Es importante señalar
que para el cumplimiento de la ley de aguas nacionales forzosamente se tienen que realizar vías de colaboración o de coordinación entre los diferentes sectores de gobierno, llámese los municipios, repito, llámese el Estado o llámese la Federación, y por tanto le deberán establecer en razón a sus facultades en materia y en el ámbito de su competencia. ¿Para qué cosa? Para la planeación, para la realización, para la administración de las acciones en cuanto a los recursos hídricos por cuenta hidráulica o por región hidrológica. Y todo esto será a través de los consejos de cuenca, en donde se convergen los tres órdenes de gobierno y que cada uno deberá asumir una representatividad, un compromiso de usuarios y también una relación con los particulares y con las organizaciones de la sociedad, específicamente para que todas puedan acceder de manera igualitaria o de manera óptima para el goce de este vital líquido y obviamente con las condiciones de calidad, ¿no? Por ejemplo, en San Cristóbal existe SAPAM, que es aquella que se encarga de que existan las condiciones, ¿verdad? Llamémosle así, potables, que no lo hay, para que se pueda consumir ese líquido, que también exista una correcta distribución para que todo nos llegue quizás de manera no diaria, pero al menos 2 veces por semana, de que llegue en estas condiciones propias, de evitar que exista alguna fuga, pero pues también nos corresponderá a nosotros como individuos contribuir para el pago, ¿no? Por concepto de impuesto para que nos llegue este servicio, ¿no? Bueno, también dentro de esta ley de aguas se establece por designación de competencia, cuáles son las actividades que le corresponde a la federación, a los estados o al municipio. También otra ley importante que se tiene que conocer es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Es otro de los instrumentos jurídicos normativos supletorios del artículo 27 constitucional que entra específicamente al hablar del derecho ambiental. Cuando hablamos de esta ley, específicamente Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, esta se crea en suplencia de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2003 y por tanto se crea esta nueva norma y también se reforma el párrafo del artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo específicamente dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Cuando hablamos de esta Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como te decía, entra en suplencia, más bien entra en correlación a el artículo 27 constitucional, en donde nos indica también, como dijimos, ¿no? Que es de orden público y de interés social la observancia en todo el territorio nacional de poder regular y de poder fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, de la conservación, de la protección, de la restauración, de la producción, de la ordenación, del cultivo, del manejo y del aprovechamiento de los ecosistemas forestales. Esto dentro de nuestro territorio mexicano, así como también de los recursos que de estos emanen. Por tanto, también en razón de competencia a la federación, a las entidades federativas y a los municipios y a las demarcaciones territoriales como la Ciudad de México, actuar en correlación con lo que les faculta para cumplir o con lo que les confiere para poder actuar. Por tanto, cuando se trate de recursos forestales, específicamente donde la propiedad o la legítima posesión corresponda a los pueblos o a las comunidades indígenas o afromexicanas, se observará lo regulado dentro del artículo segundo de nuestra Carta Magna. Después, dentro de esta ley se empiezan a citar todos aquellos objetivos que la propia normativa establece y que nosotros debemos de reconocer porque también son aquellos términos que se van a utilizar a lo largo de la ley para que nosotros tengamos como una certeza. También nos indica cuáles son aquellos que se declaran como de utilidad pública. Cuando hablamos de utilidad pública, hace referencia a la conservación, a la protección, a la restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como también de la cuenca hidrográfica. Cuando hablamos también dentro de la utilidad pública, hace referencia a la ejecución de obras que son destinadas a la conservación también, a la restauración, a la protección o a la generación de bienes y servicios ambientales. También cuando hablamos de la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional, este corresponderá a los ejidos, a las comunidades, a los pueblos o a las comunidades indígenas y afromexicanas
personas físicas o personas morales. Por tanto, la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales como la Ciudad de México, que sean propietarios de los terrenos donde aquellos se ubiquen, los procedimientos establecidos por la ley no alterarán el régimen de propiedad de los terrenos, pero únicamente regulará su uso, su administración, etcétera, para que al momento de que se estén utilizando no afecten o no alteren el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, todo ello es importante que aunque tú seas dueño, lo tengas debidamente identificado, porque no porque eres dueño significa que puedes hacer o dejar de hacer lo que quieras. Tienes que actuar dependiendo el grado de medición, de afectación o de permisión hacia la colectividad, ¿verdad? También hablamos dentro del título segundo de la ley que nos habla de la concurrencia y de la coordinación interinstitucional y específicamente dentro del capítulo primero de la distribución de competencias en materia forestal, como decíamos señala de manera específica cómo debes actuar como federación, cómo debes actuar como municipio, cómo debes actuar como entidad federativa para lograr este equilibrio ecológico. Ahora bien, otro tema importante son las relaciones científicas del derecho ambiental. Cuando hablamos de las relaciones científicas del derecho ambiental, vemos que se relaciona con diferentes ciencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la integración, vemos que el derecho ambiental integra y se integra por ramas científicas y jurídicas. Ya vimos, por ejemplo, alguna de ellas dentro de estas leyes. Cuando hablamos dentro del rango globalización, nos dice que el derecho ambiental regula las conductas humanas, haciendo que sean mucho más adecuadas al entorno y el entorno, obviamente, de manera inmediata va a estar en un efecto cíclico y va a incidir dentro de todos como personas, ¿verdad? También nos dice que tiene contribuciones de los científicos. ¿Por qué? Porque científicos y especialistas dentro del medio ambiente son aquellos que recopilan, que analizan, que sintetizan, gestionan o comunican datos ambientales como mediciones de contaminación, como monitoreos, como información meteorológica, mineralógica, como muestras del suelo, de las aguas, etcétera. Y por ello existe esta corresponsabilidad interinstitucional. Es por ello que el derecho ambiental se considera como una rama del derecho que regula, repito, la relación entre el ser humano y su entorno natural y que tiene en todo momento como objetivo proteger el medio ambiente, garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y, como decíamos, ¿no? Las bases constitucionales del derecho ambiental en México se encuentran primeramente reconocidas en nuestra Carta Magna, específicamente dentro de los numerales 4, 27, 23, 4, 27, 73, 25 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que es el eje rector del derecho ambiental, y obviamente, ¿no? Como ya dijimos, las leyes de aguas nacionales, como también ya comentábamos, que existe este tipo de instrumentos jurídicos normativos dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otras, ¿no? Ahora, cuando nosotros continuamos hablando, dentro de estos lineamientos vienen también los riesgos ambientales. Cuando hablamos de los riesgos ambientales son todas aquellas situaciones o todas aquellas acciones que pueden dañar el medio ambiente, que pueden dañar la salud humana, que pueden dañar la economía o que pueden dañar la biodiversidad. Dentro de esto se encuentra la contaminación del aire y del agua, se encuentra la degradación del suelo, se encuentra la pérdida de la biodiversidad, se encuentra, por supuesto, el cambio climático, encontramos los desastres naturales, encontramos la falta de acceso al agua, encontramos los saneamientos básicos insatisfechos, encontramos la presencia de insectos o de algunos otros animales que pueden transmitir algún tipo de enfermedad, encontramos las radiaciones, encontramos también la presencia de metales como el plomo, como el mercurio, entre otros, ¿verdad? Y obviamente estos, pues sin lugar a duda, van a provocar estos riesgos a nosotros de manera inmediata como individuos. Vemos, estimadas alumnas y alumnos, que nos indica la plataforma 11:30 que hemos culminado. Como siempre, se me va muy rápido las sesiones, pero bueno, me gustó mucho que se hayan podido conectar. Se dieron cuenta que la materia, como les dije en la sesión pasada, es muy noble. Hablamos de cuestiones que están en nuestro día a día, pero que por ello a veces le restamos la importancia, damos por hecho que existen o que quizás si no hago esto, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque pensamos que los riesgos son mínimos, sin embargo, no conocemos o no sabemos, primero, la regulación en las normas que existe. Segundo, el impacto de uno por uno, así como de granito en granito se hacen cosas positivas, también de uno en uno se hacen todos estos tipos de desastres naturales, ¿no? Entonces, así como puede incidir de una manera positiva o negativa, realicemos un análisis a conciencia
qué es lo que quiero dejar a las futuras generaciones y empezar hoy mismo cambiando desde mi trinchera, ¿no? Ya no voy a ver lo que hace el prójimo, hago lo que a mí me corresponde y espero que en un futuro pueda tener algún impacto positivo para las generaciones que vienen detrás. Bueno, estimadas alumnas, como siempre, ha sido un gusto enorme verlas, también leerlas, quienes me han enviado algún mensajito. Deseo el mayor de los éxitos. Ya sé que están por culminar su licenciatura, ahora ya mis abogadas, antes eran mis cuasi abogadas, ahorita ya son mis colegas. Qué gusto, de verdad. Aplaudo, reconozco y abrazo a la distancia. Ver cómo fueron creciendo durante todo este tiempo ha sido muy gratificante. Ver también cómo me envían sus tareas y cómo también la forma de redacción, la forma de elaboración fue evolucionando, porque eso es también como nosotros a distancia medimos un conocimiento por la forma en que ustedes también tienen a bien emitirnos sus actividades, la forma en que ustedes también realizan algún tipo de preguntas. Todo eso también nos va dando un margen en medición de conocimiento y que yo sé que este grupo, sin lugar a duda, desde el día uno fue muy bueno y es muy bueno. Yo sé que hay muy valiosas alumnas, todas ustedes, y gracias por haberme permitido ser partícipe en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Desconozco si les queda alguna otra materia por cursar. Si es así, ojalá tengan la Ojalá. de coincidir con ustedes y si no, les deseo el mayor de los éxitos de verdad. Ojalá algún día también podamos coincidir y conocernos en persona. Será un gusto enorme para su servidora. Mucho éxito como siempre. Recordar que esta sesión ha sido grabada, se las compartiré en el momento que me la hagan del conocimiento. También recordar que se tiene hasta la próxima semana como fecha límite para enviarme sus actividades, así como sus comentarios en foro. Y repito, ha sido un placer enorme. Dios me las bendiga. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Volvamos. Muchas gracias, doctora. No, Esperamos verla en otra materia. ay, Primero Dios. de verdad que Cuídese mucho. Bendiciones, Muchas maestra, gracias. doctora. Gracias. hasta luego. Gracias.